Tuya que inguiande. Minutos y ya le estaría enviando, ¿sí? Sí, señor, sí. 3 minutos. Aló. ¿Qué fue, Be? ¿Vas a bajar al básquet? Te estamos esperando, hijo. Básquet. Serio. Hoy había básquet. Apura, mueve, solo faltas vos. Déjame camellar ahorita, ni que tuviera tiempo. Chuta, ¿qué pensará de la vida? ¿Qué fue, joven? ¿Me va a atender o no? Un minutito, señor, por favor, ya la atiendo. Pero así me voy a quedar esperándole tanto tiempo. Solo a mí se me ocurre cubrir tiempo extra en mi tiempo libre. Para ti, ¿qué es tiempo libre? Pues un tiempo donde uno descansa, ¿no? Para mí estar con mis hijos y tener un tiempo para ellos. No sé. No sé o no tiene tiempo. No tengo tiempo. Ahorita estoy chumado, joven. Ahorita está en su tiempo libre. Sí. Después del trabajo usted va a ayudar a la mujer. Ah, sí. Ese es el tiempo libre por usted. Eso es tiempo libre. ¿Considera usted que es importante tener tiempo libre para uno mismo? Sí, ¿Por qué? porque es bueno despejarse un poco, ¿no? de todas las responsabilidades, de estar tranquilo con uno mismo. La mayoría he escuchado que trabajan prácticamente de lunes a lunes sin el tiempo y eso a uno le afecta en la salud. ¿Y ustedes cómo aprovechan su tiempo libre? Verán que un día más es un día menos. A ver, decidan, ¿van a usar el poco tiempo libre que les queda para hacer sus cosas o para seguir produciendo más? Pilas. Ahora en la actualidad, ¿qué crees que los jóvenes se dediquen a sus hobbies o aprovechar el tiempo? Hacer TikTokers. Ahorita solo pasan en los teléfonos, en lo que son dispositivos electrónicos. No tienen otro tipo de aficiones por realizar. Los niños en esta época lo único que quieren es estar jugando, chateando, como dicen vulgarmente. Cuando éramos guambras salíamos a pasear, a salir un domingo. Antes había el lago, el muelle que se decía antes, el lago San Pablo, nos íbamos allá. Pero, o sea, ya los juegos como antes ya no, se ha perdido totalmente. Ahora en la actualidad, los jóvenes, ¿cómo aprovecharán su tiempo? Ellos fumando aprovechan eso y robando a los pobres. Los jóvenes ahora cómo aprovechan su tiempo. Tener tiempo para uno mismo, dices. ¿Cuántas opciones que ha habido? Y no hay que perdiendo el tiempo. Bueno, ¿qué será? ¿Perdí un tiempo o sigo camellando un chance más? ¿Usted tiene tiempo libre para usted? No, ¿Por qué? porque estoy trabajando y estoy estudiando. Es que en el trabajo casi poco tenemos tiempo libre, entonces digamos. ¿Y eso le preocupa a usted? Ahorita no mucho. ¿Y cada cuánto tiempo se dedica a sus hobbies, a sus pasatiempos? Le dedicaba todas las tardes unas 2 horitas al día. ¿Y ahora qué es lo que le impide? Mi trabajo. Yo trabajo en Quito, entonces es un poquito más complicado eso. ¿Tú practicas algún deporte? ¿Tienes algún hobby? ¿Cómo aprovechas tu tiempo libre? Los domingos juego básquet. Yo les recomendaría que visiten muchos lugares así, más que todo el campo, las montañas. Eso te ayuda a relajarte bastante. Que hagan cosas buenas y no malas. Que jueguen fútbol, ¿no? Que practiquen los deportes que les gustan y que jueguen con amor. Gente, nuestro tiempo es valioso y se nos va. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Vayamos a llegar a rucos diciendo lo mismo y lo mismo. No tengo tiempo, hay que camellar. Oirán retobados. Tuya que inguiande. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Uyayaycha, Pachaputi. Uyayaycha, Uyayaycha. Uyayaycha, Pachixisa. Uyayaycha, Mishkisa. Uyayaycha, Intiyaya. Bajo un mismo sol.